María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela, insistió en pedirle al Parlamento de su país autorizar el ingreso de una fuerza multinacional, en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro persista en negar la entrada de ayuda humanitaria de Estados Unidos y tras los últimos acontecimientos, en los cuales venezolanos están muriendo en los hospitales porque no hay luz. Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que active el artículo 187, abrir paréntesis, para autorizar el uso de una fuerza multinacional en caso de persistir las trabas para la distribución de la ayuda humanitaria, señaló 20 Venezuela en un comunicado. Posteriormente, al hablar de la falta de luz, señaló: Maduro está asesinando al pueblo venezolano y tenemos que defendernos. Esta tragedia no puede banalizarse. Es hora de avanzar. La Asamblea Nacional debe activar el artículo 18.711 ya. La comunidad internacional debe asumir el principio de la ONU de la responsabilidad de proteger. La dirigente publicó un video desde una morgue. Esto no lo podemos olvidar jamás, venezolanos. Estos bebés y sus padres claman al alma. Que el mundo escuche y entienda nuestro dolor e indignación. Aquí hay que hacer lo que hay que hacer. El mundo democrático acompañará a nuestro pueblo firme y decidido en la ruta del coraje. 187.11 agregó. Dirigido por la exdiputada María Corina Machado, el grupo político forma parte de una fracción minoritaria en el legislativo, que representa una de las alas más radicales de la oposición. Machado dijo que sería una fuerza de seguridad en misión de paz humanitaria, necesaria no solo para salvar la vida de personas sin acceso a alimentos y medicinas, sino para salvaguardar la estabilidad de todo el hemisferio ante un estado criminal. El artículo constitucional invocado por 20 Venezuela reza que es facultad del Parlamento, de mayoría opositora, autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. En una entrevista con AFP, el jefe del legislativo, Juan Guaidó, reconocido por unos 50 gobiernos como presidente interino del país, advirtió que hará lo necesario para lograr que cese la usurpación del poder por parte de Maduro y salvar vidas, sin descartar que el Congreso autorice la intervención de una